Un excelente y maravilloso día, mis queridos hermanos. Es un placer poder saludarles en esta hora de la mañana y tener también de Dios la oportunidad de contar con el tiempo para dedicarlo al estudio de su palabra. Hoy vamos a desarrollar un devocional, como cada mañana lo hacemos, siempre de la matutina La Fe por la cual yo vivo. Vamos a iniciar orando a nuestro Dios para que sea Él el que tome el control de nuestras mentes y que a través de su Espíritu Santo nosotros logremos entender lo que vamos a estudiar. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por tu inmenso amor, por tu grande misericordia. Y quiero en esta hora de la mañana suplicar el perdón de nuestros pecados. Suplicar, Señor, que a través de la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús podamos ser limpiados, ser transformados y que podamos llegar a una nueva vida. Oro, Padre, para que puedas dar gracia a cada uno de tus hijos en el mundo entero y que en medio de toda la turbulencia que el mundo está viviendo, nosotros podamos mantenernos firmes, podamos esperar la venida de tu Hijo amado con fe, con esperanza y que también podamos preparar nuestra vida para el regreso. Oramos para que en tu gracia nos des la dirección de tu Espíritu Santo y que en esta mañana el devocional sea de nuestra bendición. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tenemos en esta hora de la mañana un devocional, ya lo mencioné, siempre de la matutina La Fe por la cual yo vivo. Hoy tenemos un título, Miremos arriba. Es una expresión bastante común, bastante famosa, una expresión bastante utilizada, pero que el hecho de que sea famosa no le quita o no le resta importancia. Al contrario, entre más se repite, más famosa es. Eso indica, queridos hermanos, la importancia que tiene, la magnitud en la que nosotros deberíamos aplicarla a nuestra vida. Tenemos un verso en el libro de Hebreos, capítulo número 12, versículo número 2, de la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Por si alguno quiere leerla de esa versión, para poder tener el concepto directo como lo vamos a leer en esta hora de la mañana. Dice de la siguiente manera: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Tenemos ya la parte central de este tema, queridos hermanos, como nosotros tenemos un consejo bastante directo. En este caso, en el libro de Hebreos se nos expresa cómo nosotros debemos poner la mirada, pero la mirada específicamente en Cristo Jesús. Fijemos, ¿qué es fijar algo? Es dejar ahí inamovible, es dejar algo fijo. Por eso dice fijemos la mirada en Jesús. Jesús es al que siempre debemos mirar, es al que siempre debe ser nuestro modelo. Cuando nosotros hablamos todos los temas de la Biblia, siempre encontramos un ejemplo en Jesús. Hablamos de la fe, encontramos un ejemplo en Jesús. Hablamos de la paciencia, encontramos un ejemplo en Jesús. Hablamos del celo por la obra de Dios, encontramos un ejemplo en Jesús. Hablamos del tema de la sumisión al Padre, hablamos de que tenemos un ejemplo en Jesús. O sea, Jesús es un ejemplo para todo en la vida. Cuando Pablo hablaba de eso, él decía, sean imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. O sea, Pablo decía, yo imito a Cristo, mi modelo es Cristo, mi ideal a perseguir es Cristo. Y él mismo decía que un día debemos llegar a la estatura del varón perfecto, poniendo como ejemplo a Jesús. Cuando nosotros tenemos la consideración de poner prioridades en nuestra vida, siempre deberíamos tener en mente el hecho de poner como prioridad a Jesús. Y es que Jesús debe ser el centro de nuestra vida, queridos hermanos. Jesús debe ser aquello que llene todo nuestro ser. Jesús debe ser esa persona que venga a nuestra vida a traernos ese deseo de obedecer al Padre. Cuando nosotros hablamos sobre la obra de Jesús, la manifestación de su gracia y por sobre todo la obediencia que él tuvo, hablamos de un ejemplo digno de imitar.
Un ejemplo que amerita ser analizado, amerita ser memorizado, pero también amerita ser imitado en todas las áreas de la vida. Jesús, hermanos, es ese ejemplo. Debería ser esa motivación también y debería llevarnos a pensar que si Él pudo, siendo humano tal como nosotros, porque la Biblia dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso nos indica que Él, tal y como nosotros tenemos las capacidades ahora, Él tuvo sus capacidades cuando estuvo en la tierra y Él logró la victoria. Debería ser eso para nosotros una motivación de enseñarnos que nosotros también podemos, que nosotros sí lo podemos lograr, que en nosotros está la capacidad de obedecer al Padre. Claro, hay que hacer una lucha, hay que hacer un esfuerzo, pero el primer paso para lograr eso, hermanos, es fijar la mirada en Jesús. Ese es el primer paso. Poner nuestra vista en Jesús, poner como nuestro ejemplo a Jesús, poner a Jesús como ese ideal a alcanzar, ese ideal a perseguir en la vida, que nuestra proyección, que nuestro plan, que nuestra meta, que nuestro ideal sea parecernos a Jesús. Cuando nosotros perseguimos ese ideal, la vida misma va cambiando, la vida misma va siendo transformada, va cambiando, nuestras palabras van siendo diferentes porque van tratando de parecerse a las palabras que Jesús pronunciaba. Nuestros hechos van siendo diferentes porque tratarán de asemejarse o parecerse a los hechos que Cristo hizo cuando estuvo en esta tierra. Si nosotros vemos a Jesús como nuestro modelo, como nuestro ideal a alcanzar, entonces nuestra vida va a ir cambiando. Sí o sí tiene que cambiar nuestra vida. El hecho de decir yo creo en Jesús y quiero imitar a Jesús, eso involucra cambios, involucra una transformación, involucra ser diferente, involucra ser una nueva criatura. Que el apóstol Pablo decía, todo aquel que está en Cristo Jesús, ojo la expresión, el que está de verdad en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, allí está la clave. Para que todas las cosas viejas pasen y sean hechas nuevas, la clave es Jesús. Todo aquel que está en Cristo Jesús. En otra expresión decía, todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús deberá padecer persecución. O sea, Jesús es la clave para todo. Cuando la Biblia nos habla, tienes que llegar a esto, nos pone de ejemplo a Jesús. Cuando la Biblia me dice, debes lograr esto otro, me pone de ejemplo a Jesús. O sea, todo en la vida va bajo un modelo a seguir. Y ese modelo en la vida de toda persona es Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El que entregó su vida por nosotros, el que perfeccionó la fe y la gracia, el que engrandeció la ley de Dios. O sea, todo eso, hermanos, es para nosotros hoy en día un ejemplo digno de imitar y un ejemplo que debe sí o sí ser imitado para que uno pueda alcanzar la salvación. De hecho, hermanos, todo cristiano, toda persona, nosotros mismos, si luchamos, si hacemos cambios en nuestra vida, si nos esforzamos, es con el propósito de salvarnos. Nadie lucha con el propósito de perderse. Todos luchamos con la esperanza, bajo la certeza de que podemos alcanzar la salvación. Pero hay que hacer cambios en la vida. Hay que obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que poner a Jesús como base, como centro de nuestra vida. Por eso Jesús se presentaba a Él mismo de varias maneras. Él se presentaba, en una ocasión dijo, yo soy la luz del mundo. En otra ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Varias ocasiones Jesús se presentaba y daba a entender cómo Él debe ser el centro de la vida de cada persona. Inclusive, la narración bíblica nos encierra y nos da a conocer cómo el ser humano ha de alcanzar el perdón de Dios a través de la intercesión de Cristo Jesús. Hijitos míos, dice el libro de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Pablo lo expresaba las mismas palabras, solo que en otra expresión o la misma idea, en otra forma de expresión, y él decía que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, en Jesús encontramos todo lo que podemos lograr en esta vida, hermanos. Y gracias a Jesús mismo vamos a alcanzar la salvación. Porque si no fuera por su sacrificio, nosotros no tendríamos la oportunidad de alcanzar la salvación. No tendríamos la más mínima oportunidad de ser salvos. Es por Él, es por su obra, es por su gracia que nosotros hoy podemos alcanzar la misericordia y alcanzar la salvación. De lo contrario, no habría oportunidad para nosotros, para ningún ser humano la habría. Porque los méritos nuestros no nos alcanzan. Y no porque no tengamos la capacidad de ser buenos, sino porque nosotros elegimos ser malos. Y ya con la mancha del pecado en nuestra vida, no nos alcanzaría. Así que gracias al sacrificio de Jesús, que hoy sí podemos alcanzar la salvación. No por méritos propios, no por logros personales, sino por el hecho de que Cristo diera su vida por mí. De que Cristo diera su vida por toda la humanidad. ¿Cuánta razón tiene el libro de Hebreos cuando nos aconseja: fijemos la mirada en Jesús? Hebreos 12:2, que es el verso que tenemos en estudio. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ahora, vamos a esta parte del versículo. Cuando nosotros fijamos la vista en Jesús, les mencionaba que debe haber cambios en nuestra vida. Y en esta parte del versículo dice el iniciador. Cristo es el que inicia en nosotros una obra. Nosotros podemos pensar, pues sí, pero el primero que llega es el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo que el Espíritu Santo era su representante en la tierra. Es decir, os dejaré un consolador que los acompañará. Él estará en mi lugar. O sea, Jesús hace una obra en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Sí, pero es una obra que Él está haciendo en nuestra vida. Y esa obra dice que es el iniciador. Él inicia en nuestros corazones la fe. Él inicia en nuestra vida la fe, la confianza. Sin Él no podríamos tener fe. Sin la obra de Jesús, sin Jesús mismo en nuestra vida, no logramos tener una fe genuina. Lograríamos llegar a la presunción, pero no a una fe genuina. Pero no es solo el iniciador. Y yo quiero que pensemos en esta expresión. El iniciador, dice el versículo, pero luego dice, y perfeccionador de nuestra fe. O sea, cuando Jesús llega a mi vida de verdad, Él va a iniciar un proceso en mi vida, va a iniciar una obra en mi vida, y esa obra me llevará a cambiar, a ir mejorando, a ir creciendo en fe. Pero el propósito es que nuestra fe sea perfeccionada. ¿Cuántas personas hoy en día se atreven a decir: venga Jesús, tal y como está, y así quédese? Basta y sobra con que haya venido a Jesús. No, hermanos, eso es un error. Cuando una persona llega a Jesús, claro, Jesús lo recibe tal y como está. Pero cuando Jesús comienza en su vida a obrar, entonces se comienza a perfeccionar la persona. No es que se va a quedar igual como llegó. No es que Jesús solo mira el corazón, lo demás no interesa. Vive como quieras, habla como quieras, vístete como quieras, come lo que quieras. No, hermanos, no es así. Eso es lo que el mundo popular cree hoy en día. Eso es lo que Satanás le está haciendo creer al mundo. Pero no es así. Cuando Jesús llega a mi vida, Él inicia la fe, pero al mismo tiempo la va perfeccionando. Al mismo tiempo la va llevando a un nivel superior. Y luego dice todo lo que Él hizo para poder darnos a nosotros la oportunidad de perfeccionar nuestra fe, de alcanzar la santidad a través de sus méritos. ¿Quién? Dice la última parte del versículo. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Ahora, ¿cuál era ese gozo? Muchos a la hora de hablar de este versículo sí enfoca, pero no es
directamente solo para ellos. Enfocan la parte de por el gozo que le esperaba, al ir al cielo nuevamente y recibirlo los ángeles en gloria. No habla justamente de ese gozo. Sí lo podemos aplicar, pero habla del gozo de poder brindarle la oportunidad de salvación al ser humano. Ese es un gozo que tuvo Jesús, hermanos. Es un gozo que Él tiene, que gracias a Él nosotros podemos alcanzar la salvación. Y por ese gozo que le esperaba al triunfar, al vencer a Satanás, soportó la cruz. Por el gozo de verte cambiar a ti, cambiar a mí. Por el gozo de vernos luchar, por el gozo de vernos salvos. Él soportó la cruz. No fue algo fácil, hermanos, no fue algo sencillo. Menospreciando la vergüenza que ella significaba. Todo lo que conllevaba llevar ese madero, ser clavado en él. Y ahora, luego de eso, dice, está sentado a la derecha del trono de Dios. Y está sentado ahí, abogando por nosotros. Y cuando nosotros hemos pecado, hemos fallado, tenemos la expresión tan bella que Él presenta sus marcas, las marcas en sus manos. Y a través de ese sacrificio se nos da una nueva oportunidad en la vida. Hermanos, la Biblia es clara, la paga del pecado es la muerte. Si nosotros pecamos, merecemos morir. Pero es gracias a Jesús, ese autor y consumador de nuestra fe, que hoy podemos enmendarnos, que hoy podemos tener más gracia, que hoy podemos seguir luchando y que no somos destruidos al instante. No nos queda más que fijar la mirada en Jesús. Si fijamos la mirada en Jesús, hermanos, las cosas comenzarán a ser diferentes. Las cosas empezarán a cambiar. Nuestra vida empezará a cambiar. Claro, debemos tener la disposición de hacerlo. Y hay cosas que nos pueden parecer imposibles cambiar. Jesús mismo lo dijo, lo que para el hombre parece imposible, para Dios todo es posible. Así que, queridos hermanos, Dios nos ayude, nos dé la capacidad de obedecer, de fijar nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, y que a través de su gracia nosotros alcancemos la salvación. Dios pueda bendecirnos, Dios pueda ayudarnos, es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar orando. Padre bueno, una vez más presente delante de ti a través de la oración, para agradecerte, Señor, por haber permitido que tu Hijo amado diera su vida por nosotros. Gracias por ese enorme sacrificio que se hizo en nuestro favor. Hoy queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a obrar de acuerdo a tu voluntad, a honrar ese sacrificio enorme que se hizo y a poder perfeccionar nuestra fe a través de tu gracia. Oramos para que bendigas, para que ayudes y para que guardes a cada uno de tus hijos en el mundo entero. Danos la oportunidad de glorificarte en toda nuestra vida. Y sobre todo, Señor, danos la victoria a través de tu gracia para poder entrar a la nueva Jerusalén y alabarte por toda la eternidad. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, agradezco a todos los que nos han acompañado en esta hora de la mañana. Gracias por apartar el tiempo y compartir con nosotros estos devocionales. Les espero, si Dios me regala la vida, el día de mañana con el siguiente devocional. Bendiciones y lindo día para todos.